Dice que va a ser una consulta popular durante los primeros 90 días de gobierno. Es importante. En el Ecuador sobra plata. Cada consulta popular le cuesta al Ecuador 46 millones de dólares. Así es. Y los temas que va a abordar son seguridad, institucionalidad, terror económico y salud. Vaya a saber qué es lo que va a plantear con esto. Habla de trabajar con los bancos para reducir tasas de interés. No hay que trabajar con los bancos, hay que regular, porque da la impresión que es un tema de consenso. Bajar los costos de carga pesada en el transporte. No entendiste. La carga pesada en el transporte son más o menos el 41% del transporte terrestre en el Ecuador. ¿Y cómo le meten a las tractomulas? ¿Cómo le meten energía eléctrica? Además que no hay carros para ese tipo de transportación. Que hay que darles funciones a los gobernadores. Los gobernadores no tienen funciones en la Constitución, tienen otro tipo de funcionalidad política, no funciones de carácter administrativo, peor de manejar empresas. Somos la nueva generación. Este es el mensaje fuerte que lo maneja. Somos la nueva generación. O sea, Alvarito al canasto. Porque él no es más que la representación de su padre. Y habla de que en el caso del ITT, $58 de costo de extracción, que es mentira, son 14. Da a entender este pobre hombre que no sabe de energía. Da a entender que en este caso, además que es importante decirlo, él fue candidato de Ecuador Unido, cuyo fundador como asambleísta fue Edwin Moreno, hermano del expresidente Moreno. Entonces él, para poder llegar, se unió al grupo de Lenin Moreno. Esto es importante lo que dice: actualizar y regular el salario mínimo. Actualizar y regular el salario mínimo para reflejar el costo de vida y las condiciones económicas. En economía dolarizada, claro, en economía no dolarizada, el salario se dispara, porque se dispara también la canasta familiar. Pero en economía dolarizada, abrir la puerta al tema del salario mínimo y crear eso es populismo de la más baja estofa. Mire lo que dice este hombre, Daniel Noboa: ajustar la edad de jubilación y las contribuciones de los trabajadores, y diversificar las fuentes de financiamiento y promover la inclusión de más trabajadores en el sistema. Lo último es correcto, pero no ajustar la edad de jubilación y contribución de los trabajadores, porque está diciendo que hay que mover la contribución de los trabajadores, y no está hablando de los empleadores, sino de los trabajadores, y ajustar la edad de la jubilación. O sea, esto el Ecuador tiene que oírlo. Este es Daniel Noboa. Es un golpe al corazón a la tercera edad y a los que van rumbo a la tercera edad. Otro tema importante que lo tiene, aquí ya comienza a hablar barbaridad. Industrializar todas las etapas de la actividad hidrocarburífera. Pero ¿por qué aprobaste como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional? Aprobaste y fuiste uno de las voces cantantes de la Ley de Desarrollo Económico, que lo que buscaba precisamente es que se industrialice el petróleo ecuatoriano en el exterior, no acá, cambiando el artículo 5 de la Ley de Hidrocarburos. Dice que se puede contar con refinerías de punta, pero entregarse al sector privado. Habla de que se debería subir la capacidad de refinamiento a 250,000 barriles de petróleo. Y viene la pregunta: ¿con qué petróleo, chiquito? Con petróleo importado, y el tema ya no funciona igual, porque el negocio funciona si le metemos crudo nacional. Y los campos petroleros actuales, esto tiene que el Ecuador escucharlo, los campos petroleros actuales, la mayoría de los campos son campos maduros, se les llaman, son campos viejos, para que la gente entienda, que están trabajando muchos de ellos desde el año 1972, y que va cayendo esa producción y que tiene que ser sustituida con producción nueva. ¿De dónde vas a incrementar la producción de hidrocarburos como planteas en el plan de trabajo? Dice que se puede incrementar en un 1% más. Eso es una bruta lo que dice. En ninguna parte habla de la reestructuración de la deuda, no habla del pago de la deuda interna, que es importante verlo. O sea, él toca los temas light donde la gente no tiene nada que decir. El tema petrolero, que es una de las fuentes que incluso tiene que sustituir la producción actual para más o menos nivelar alguna de las partes de la economía, no dice absolutamente nada sobre eso. Y no dice nada de cómo pagar la deuda interna, porque todo el mundo se quedó callado con este tema. Nadie habla sobre cómo resolver el tema de la crisis del seguro social. Sí habla en la parte correspondiente de la tercera edad, sí habla algo concretísimo, y que esto es importante ver,
ajustar, Daniel Noboa dice, ajustar la edad de jubilación y las contribuciones de los trabajadores. Las contribuciones de los trabajadores no es que le van a ajustar hacia la baja, sino que paguen más. Y la edad de jubilación, que suba la edad de jubilación. Entonces, así no se resuelven los problemas del país. El artículo 339 de la Constitución dice que hay que atraer la inversión nacional y extranjera, pero que hay que regular estos dos tipos de inversión, priorizando, dice la Constitución, la inversión nacional. Todo el mundo piensa en de dónde viene la plata de afuera. La plata tiene que venir de aquí mismo, porque si el Ministerio de Finanzas, voy a poner un ejemplo, si el Ministerio de Finanzas tiene dinero para pagarle a una empresa petrolera privada $36 el barril, ¿cómo no puede a Petroecuador darle 17, $18 por el mismo barril? Claro. Porque la gente dice, y esto nos acostumbran con este mensaje que es mentiroso, es que no tenemos plata, pero si tienes plata para pagarle a la empresa extranjera el doble de lo que le repones a Petroecuador por generar ese petróleo. Otro tema que es importantísimo ver, que él nunca se ha cuidado, debe tener algún asesor político posiblemente, o algunos, donde se ha cuidado de en las sesiones de la Asamblea Nacional no estar en las principales sesiones de la Asamblea Nacional. Entonces siempre le mandaba a Ana Carolina León Suárez, su suplente. Eso no dice bien de él, porque él no enfrenta las cosas y no dice yo soy este y aquí estoy para votar. Pero cuando él analiza, en el plan de gobierno analiza, se refiere a la delincuencia común. No habla de la delincuencia producto del narco y de las mafias que crean esa violencia. Entonces, importante. Pero además, en este momento, porque necesita votos, comienza a golpear la puerta de Topic, diciendo, ese es el programa de seguridad que a mí me conviene. Pero el programa de Topic es solucionar el tema de la inseguridad a punta de ti.